A ver, decía que íbamos a practicar un corte. Tenemos una plantilla de elipses isométricas, ya veremos lo que es eso más adelante. Entonces tenemos esta pieza que es, por ejemplo, un cilindro, ¿no? Y de repente aquí dentro pues hay, ya sabéis que lo que está detrás es discontinuo. Hay, por ejemplo, una especie de embudo, un cono. Entonces aquí habrá que poner otra circunferencia interior. Sería también discontinua, ¿no? La pongo así más fina y bueno. Y aquí un cilindro, ¿no? Entonces cojo la misma elipse concéntrica con la anterior, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de un objeto en asonometría isométrica y decíamos que el corte es un artificio por el que hacemos una separación imaginaria por donde nos convenga, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, un corte por aquí, lo que se llama un corte meridiano, entonces atraviesa la pieza y este plano de corte la corta por la mitad. Lógicamente no tendría sentido cortar por otro lado que no fuera la mitad porque no se iba a entender cómo es la pieza. Y entonces vamos a ver por qué. Imaginemos que el cilindro es esto en el alzado. Bueno, es algo más pequeño, entonces lo vamos a hacer así. Colocamos aquí este alzado, ¿no? Para el cilindro. Y su correspondiente en planta pues será esto. Bueno, tenemos que buscar ahí la circunferencia que corresponde. Sabemos que por convenio debemos marcar los ejes para las circunferencias en dibujo técnico, haciendo ejes segmento largo, segmento corto, y aquí igual, ya que este es eje de revolución y de simetría, ¿no? Y ahora esto, como no es continuo, como no es visible, lo hacemos discontinuo, ¿no? Hasta que llega aquí al final también a una línea discontinua, marcando luego aquí el cilindro, ¿no? Bueno, pues esta es la figura que aquí, como vemos, tiene una circunferencia que habrá que marcar. Bueno, esto parece más ancho, pero bueno, como no estamos midiendo nada, entonces habrá que marcar las dos circunferencias, la correspondiente a la exterior del cono y la interior del cilindro, ¿no? Tenemos ahí una y tenemos ahí otra. Bueno, lógicamente tienen que ser perfectamente concéntricas, que esto tampoco lo es, ¿no? Entonces, aquí el primer problema en principio que tenemos es que esto no lo puedo acotar porque hay una norma que me dice que no se puede acotar lo que es discontinuo, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es convertirlo en continuo. ¿Cómo? Pues convertirlo en una cosa, en una vista que está cortada, ¿no? Entonces, realmente en el corte lo que hacemos es pasar, en este caso, por el plano meridiano, por aquí, aquí intercepta el cono, por aquí, y ahora baja por aquí, ¿no? De manera que lo que nos deja ver lo que es la sección, y con esto ya diferenciamos un corte de sección, la sección realmente es esto, ¿no? O sea que la sección es la intersección del plano con la pieza, ¿no? Es una forma plana, por así decirlo. Si cortamos un salchichón, la sección es la loncha, ¿no? Mientras que tenemos que el corte pues será desde, imaginemos que este sea el chorizo o el salchichón, tenemos este es el chorizo cortado, ¿no? Y por aquí pasamos el plano de corte. Bueno, pues en realidad cuando representamos ahora aquí en el alzado, representamos todo este trozo y todo esto que hemos quitado ya no lo representamos. Representamos lo que está detrás del plano, ¿no? Si solo representáramos esto, pues en realidad va a ser solo la sección, ¿no? O sea, lo que es la loncha, ¿no? Entonces, la diferencia entre sección y corte es que realmente el corte, en este caso, las dos vistas en alzado serían iguales, el corte y la sección, pero en otros casos no. Por ejemplo, si hiciera solo aquí la representación de esto, de la sección, esta pieza, como es la misma que esta, el rayado debe ser el mismo en la misma dirección y con las líneas igual de separadas, ¿vale? Eso quiere decir que la sección para esta pieza pues sería algo como esto, ¿no? En un alzado. Tengo esto y tengo aquí esto otro. Bueno, pues esto es lo que se llama sección para diferenciarlo de lo que es el corte, ¿no? Y hay que hacer el rayado a 45 grados respecto a la horizontal, o sea, si esta es la horizontal, y con líneas equidistantes, ¿vale? Eso es lo que dice el convenio, ¿vale? Este rayado a 45 grados, si la pieza estuviera formada por varias piezas, imaginemos esta pieza más otra distinta, etcétera, ¿no? Bueno, pues el rayado en una viene a 45 en una dirección y la otra 45 en la otra dirección, ¿vale? Pero siempre a 45. Y si hay otra pieza más,
que aparece en el corte, pues debe ser a 45, pero como va a coincidir con una de estas dos, pues lo que podemos hacer es hacer una separación entre las líneas y entonces ya diferenciamos que es otra pieza, ¿no? Bueno, entonces tenemos los casos en los que hay varias piezas distintas, en este caso es una única pieza, la interferencia con el plano es esto, quitamos este trozo, eso quiere decir que a partir de aquí, pues tendríamos que buscar la elipse. Si cogemos esta elipse, pues nos quedamos con esta mitad, nos quedamos aquí con este trozo y ahora hacemos aquí el trozo, el cilindro este, o sea que en realidad le estamos quitando este trozo para que se entienda, ¿no? Ahora le quitamos aquí esto y aquí vendrá el trozo de cono, ya no hago el resto, ¿no? Vendría todo por aquí, aquí esto, etcétera, ¿no? Esto así. Habría que traerlo así con menos pendiente, ¿no? Bueno, pues esto sería realmente este trozo quitado, o sea que en realidad en el corte representamos lo que está detrás del plano de corte, ¿vale? O sea, lo que está detrás del plano, ¿qué es esto? Y esto realmente es la sección, ¿no? Pero para diferenciarlo del corte, realmente, si le quitamos este plano y le quitamos la mitad de la pieza, vemos este trozo y vemos estas dos líneas. Efectivamente, eso se ve en la sección. Pero en el corte es toda la pieza y también se ve esto. Entonces prolongamos. En el corte se ve toda la pieza, se verá también esta línea, ¿no? Del cono. Pues ahí está, ¿no? Y también del cilindro. Y por último se verá esta, ¿no? O sea que ahora ya vamos a marcar un poco mejor lo que nos quedaría ahí cortado y la pieza cortada realmente es esta, ¿vale? Con lo cual nos deja ver ahí un trozo de cilindro, aquí otro trozo de curva del cilindro y aquí pues esto pasa hasta la mitad, esto no se ve, pero se ve a partir de aquí. O sea que tenemos ahí ya la circunferencia y esto, ¿no? Bueno, pues ese sería el corte, la sección y, lógicamente, esta línea también se ve, es una circunferencia que aquí se proyecta según una recta. Y, por último, tendríamos otra opción. Aquí decía que la norma no me permite acotar líneas discontinuas, tampoco podría acotar esto, ¿no? Entonces, puedo convertir esto en corte, ahora ya sabemos que lo que aquí era sección sin estas líneas, ahora realmente es corte. Ahora ya puedo acotar, o sea, poner las medidas, sacar líneas de cota y tengo también otra forma de hacerlo y es hacer un corte de cuadrante. Corte de cuadrante quiere decir que en realidad voy a coger la pieza y la voy a cortar de manera que le quito un cuarto. Pero ojo que aquí no se lo quito, aquí lo dejo igual. Aquí no olvidemos que estos cortes son imaginarios. El hecho de que haya un rayado me está diciendo que es una cuestión, es un artificio para entender la pieza, pero realmente no existe. Porque si la pieza fuera así, pues la representaría igual, pero sin el rayado, ¿no? En el momento en que represento el rayado estoy diciendo que es un corte imaginario y que represento pues lo que está detrás del plano de corte, ¿vale? Una forma de hacerlo, corte de cuadrante, ¿no? Es quitarle el cuadrante a la pieza, quitarle este trozo, aquí aparece igual, y entonces aquí arriba lo hago continuo, ¿vale? Pero la otra parte no. Ojo que esto estaría mal, con lo cual ya lo tachamos. ¿Por qué? Digo que es un fallo muy común. Cuando hacemos un corte de cuadrante, lo que hay que hacer es esto. Quitamos la mitad, vamos a hacer aquí otra vez bien. Y representamos también, para que se vea las tres circunferencias concéntricas, vamos a intentar ajustar ahora un poco mejor la circunferencia. Tenemos aquí la circunferencia, luego otra interna concéntrica, vamos a hacerla a ver aquí. Aquí para hacer esto con precisión habría que ajustar en las líneas que tienen ahí, en los ejes de los cuadrantes, ¿no? Y la última circunferencia aquí también concéntrica. Bueno, entonces, de repente, ahora tenemos el eje de simetría que coincide aquí con el eje de revolución y aquí los dos ejes ortogonales, eje horizontal y eje vertical, ¿vale? Bueno, tenemos el cono, el cilindro y ahora se corresponde aquí con este punto, se corresponde aquí con este punto y llega, por ejemplo, hasta aquí. Como vemos, aquí va a ser un corte de cuadrante. Me deja ver esta línea, que era esta de aquí, me deja ver esto y la otra mitad. ¿Y por qué decía que estaba mal? Porque la normativa no permite, cuando se hace un corte de cuadrante, representar discontinuo este fragmento. O sea, hay una parte que está seccionada con el rayado 45 a la derecha o a la izquierda, es igual, líneas finas,
continuas, equidistantes. Hay esto y hay la otra parte que no se admite las líneas discontinuas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos el corte de cuadrante y ya digo, aquí ni se marcan las señales de haber hecho el plano de corte porque pasa por el eje de giro. También cuando es simétrica la pieza pasa por un eje fundamental y la proyección coincide con un plano de proyección, no se ponen. O sea, si hacemos un corte por otro lado habrá que poner pues esta flecha allí donde se hace el corte, ¿no? Que quiere decir que el plano de corte está aquí, pero aquí como coincide con los ejes de simetría y en realidad esto es un corte en realidad total de la pieza y se va a proyectar según un alzado, ¿no? Bueno, pues ya tenemos entonces que esto no se pone aquí, ¿no? Es un corte de cuadrante, aparece la mitad y ahora puedo acotar sin problema, ¿no? Incluso, como no puedo acotar, porque si yo tuviera esto así, que esto está permitido, hacer un corte total, ¿no? Un corte de cuadrante total. Si yo hago esto, puedo acotar, por ejemplo, de esta manera. Tengo el cono, el cilindro, tengo esta pieza, y ahora digo, bueno, pues ahora esto va a tener este diámetro. Como aquí no veo la circunferencia, líneas a 45 grados de mayor grosor, circunferencia de diámetro y la medida que tenga, 1,3, por ejemplo, ¿no? Y luego el eje de simetría y de revolución, ¿no? Esto yo realmente aquí lo puedo hacer, pero aquí no, porque este punto no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Pues hacemos lo que se llama la cota perdida, que significa que yo puedo poner aquí una flecha, puedo poner aquí el símbolo de diámetro y aquí 1,3. La siguiente cota podría acotarla entera, pero bueno, siguiendo en la misma línea, puedo hacerlo con otra cota perdida, ¿vale? O sea que cuando en realidad hago un corte de cuadrante, se me permite hacer este tipo de cotas perdidas para representar las piezas, ¿vale? Bueno, pues ese es el corte básico, fundamental, el que más se viene utilizando cuando los cuerpos son de revolución, ¿no? Y bueno, si por ejemplo esto tuviera, imaginemos que esto tiene aquí una especie de forma plana que se enlaza aquí, que es muy típico en piezas industriales, aquí algo como esto, ¿no? Luego con un hueco, etcétera, ¿no? Bueno, pues alguien me dirá que efectivamente cuando represento esto en un alzado, vamos a hacerlo aquí, o sea, esto estaría aquí, ¿no? Entonces lo haría de la siguiente forma, pues por ejemplo así, ¿no? Hago el cilindro y ahora esto se mete un poco. Como no es tangente, a ver qué está saliendo fuera, como no es tangente y corta a este cilindro, el plano este corta el cilindro según esta recta, pues habrá que ponerla, ¿no? O sea que sería algo como esto, en un alzado, ¿no? Sin representar realmente, voy a hacerlo solo de un lado, sin representar ningún corte, ¿no? Bueno, pues lo que estaría terminantemente prohibido es que de repente esto lo convierto en un corte, entonces hago otra vez la pieza, hago el saliente, esto corta otra vez por la mitad, o sea que esto lo va a cortar por aquí, ¿no? Entonces digo, vale, corta por la mitad, aquí había un cono, ahora le estoy haciendo más larga la pieza, y aquí un cono y un cilindro, y aquí por ejemplo hay un cilindro y abajo, pues bueno, vamos a dejar solo el cilindro y ya está. O sea que esta es la pieza en alzado cortado, y como aquí había esta línea, pues ahora la marco aquí. No se puede. Tampoco se puede, ojo que esto es un fallo todavía más común, no se puede poner aquí una línea continua. La lógica dice que si yo en realidad corto por aquí este trozo, pues claro, esta línea se tiene que ver. Ya, porque en realidad estoy cortando por aquí, ahora estoy quitando este trozo y me estoy quedando con este y con estos dos. Entonces digo, pues esta línea existe. No, es que es un corte imaginario, entonces esta línea no se debe poner nunca. O sea, yo no puedo venir aquí y marcar una línea continua, ¿no? Entonces marcaría esto, marco los ejes de revolución de la pieza y ahora marco el rayado a 45 grados y la pieza ya estaría completa, la puedo acotar sin problema. Y ahora lo que cabe acotar es distancia entre ejes, fundamental, entonces dejo esta línea que era discontinua alternando segmentos mayores y menores y ahora pasa a ser línea continua marcando aquí los segmentos a 45 y la medida, la que sea, ¿no? Y ahora es cuando puedo empezar a acotar, pues por ejemplo, los diámetros de las circunferencias. Si no me cabe dentro, pues pongo aquí diámetro, el que sea. Pues por ejemplo, 2. Bueno, y seguiríamos acotando. Recordamos que las cotas horizontales,
van con el número encima y las verticales deben llevar el número siempre para leer el papel así. Eso quiere decir que aquí iría, por ejemplo, el 5, por ejemplo, ¿no? Y podría acotar también esto y dejar aquí un pequeño desfase, ¿no? Recordamos que la primera cota lleva una medida, esta medida de 1 centímetro y la siguiente es a 8 milímetros, ¿no? Bueno, sigo haciendo esto, hago aquí otra cota, marco aquí líneas a 45, si quiero flechas, y ya pongo aquí las medidas, pues 4, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, 12, o lo que sea. Vamos, por poner un ejemplo de cómo se colocan los números, ¿no? Bueno, pues eso sería, recordamos que hay que colocar los ejes, siempre distancia entre ejes es fundamental, y luego habría que acotar pues las medidas de los arcos, que esto ya iría aquí. Podemos acotar esto dirigido siempre hacia el centro, una flecha. Podemos en un mismo diseño poner flechas y poner también estos segmentos a 45, aunque más estético sería que fueran todo flechas, ¿no? Entonces ya acotaríamos aquí diámetro, el que fuera, ¿no? Otra forma de acotar el diámetro pues sería poniendo, la flecha tiene preferencia sobre el dibujo, eso quiere decir que deberemos borrar parte del dibujo ahí. Entonces esta medida, como ya acoto de aquí a aquí, ya no tengo que poner el símbolo de diámetro y le pongo ahí la medida que sea, pues por ejemplo 3, ¿no? Vale. Y también podría sacar esto fuera, lo voy a hacer aquí, aunque esta ya estaría, ¿no? Pues sería el diámetro de aquí a aquí. Si realmente hubiera una cota, hay que evitar que las líneas de cota y estas líneas auxiliares de cota se corten con las líneas de cota, pero si no se puede evitar porque hay muchas curvas, líneas, etcétera, se interrumpen. Esto y el número siempre tiene preferencia en todo el dibujo, ¿no? Entonces marcaría aquí otra cota, línea continua, llena la flecha por dentro, abertura de 15 grados para la flecha, esta abertura 15 grados, y digo llena, y tiene unas medidas también proporcionales a lo que es la línea de cota, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. Hoy estamos hablando de cortes. Vamos a ver entonces, bueno, pues lo fundamental, entender el corte de cuadrante, entender la diferencia entre corte y sección. Recordamos que la sección es la forma plana, el corte de cuadrante que se representa tal y como está aquí, ¿no? Y luego, pues bueno, podríamos acotar esto, pues por ejemplo, respecto al eje, traer una línea y hacer aquí, ya convertir esto en continuo y traer aquí el arco, ¿no? Entonces pongo aquí el arco y ya pongo aquí el ángulo que mide, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esa sería una forma de acotar. Uno de los fallos también importantes es no hacer las líneas equidistantes, ¿no? Hacerlas a distinta medida. Bueno, vamos a ver ahora algún tipo más de corte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el corte de cuadrante. Vamos a hacer, por cierto, que cuando la pieza es muy grande, imaginemos que la pieza es tremendamente grande, para no hacer el rayado de una pieza muy grande, se puede hacer el rayado solo de la parte cerca del contorno de la pieza, ¿no? Vale. Y luego que si es la misma pieza y lleva aquí este sentido en una parte, el otro también debe llevar en el mismo sentido. No tiene objeto que, siendo esto la misma pieza, ¿no?, con el corte único para la pieza, pues tenga aquí el rayado a 45 en esta dirección y aquí a esta. Eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es, por ejemplo, un corte total. Sería, pues vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí, vamos a poner un objeto rectangular y vamos a poner aquí, por ejemplo, una circunferencia y aquí, por ejemplo, un cuadrado, ¿no? Bueno, y vamos a hacer aquí un trozo más para la pieza, ¿no? Bueno, tenemos esta pieza a ver si está saliendo así, en planta, tenemos esto en alzado, tenemos aquí un bloque, tenemos aquí el cuadrado que llega hasta aquí, y tenemos esta circunferencia que viene aquí y es una circunferencia pasante, aquí coincide con esta línea, ¿no? O sea que llega hasta el final. Por último hacemos aquí esto. Bueno, pues tenemos ahí una pieza en planta y alzado y nos facilitaría mucho poder entender qué significa esto, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí esto. Yo voy a ponerlo aquí.
Esto sería discontinuo y está ahí centrado en la pieza. Esta pieza es simétrica, puedo poner aquí un eje, no es simétrico respecto a esto, pero sí es simétrico, por ejemplo, este rectángulo. Aquí quería ponerlo simétrico, pero bueno, voy a intentar corregirlo. Bueno, pues ahí tenemos una pieza que no me da mucha información, porque esto puede ser un cilindro o puede ser un prisma. En principio, hasta podrían ser más cosas, ¿no? Porque el cilindro también podría ser parabólico, etcétera. O sea que hay muchas variedades dentro de esto, ¿no? Esto lo puse así, esto también tendrá que ser discontinuo, ¿no? A ver. Bueno, para no tener que corregir el dibujo, lo voy a corregir aquí y ya está. Entonces ya no tengo problema, es así. Esta línea no existe, esta no existe y la pieza es así. Bueno, pues tenemos ahí una pieza y vamos a hacer un corte total, ¿no? El corte total puede coincidir con el plano de simetría de la pieza. Aquí realmente simetría, pues si esto es simétrico, pues podemos poner aquí. Pero la pieza enteramente no es simétrica, ¿no? Porque este trozo no está aquí duplicado y este tampoco está aquí, ¿no? Podemos poner aquí esto si esto está centrado y si esto está centrado, bajarlo hasta aquí. Si no está centrado, no lo bajamos, lo dejamos aquí y aquí completamos la circunferencia. Aquí marcamos el eje para el cilindro y este podemos poner aquí un eje de simetría, ¿no? Si esto es un cilindro, pues bueno, ya tiene aquí su eje de simetría, si realmente pues es una semicircunferencia, por tanto semicilindro, ¿no? Entonces, bueno, cuando el plano de corte coincide con el plano de simetría de la pieza, entonces tenemos un corte total que es distinto de aquel que no coincide con el plano de simetría. Yo, por ejemplo, si ahora quiero mostrar lo que es esto, porque esto ya es evidente que esto es un rectángulo, ¿no? Esto es evidente que esto es un cilindro, entonces la pieza será algo como esto, ¿no? Tengo esto, le he quitado aquí este trozo, o sea que viene por aquí un hueco hasta aquí, ¿vale? Y ahora tiene ahí un cilindro, ¿no? Entonces la pieza es así. Y ahora aquí, cuando le muestre el corte, voy a saber lo que es. Mientras no lo muestre, nadie va a saber lo que es eso, ¿no? Entonces digo que es un cilindro, un semicilindro, aunque también podría ser un prisma, ¿no? Porque un prisma tiene exactamente la misma proyección aquí, ¿no? Entonces, gracias a que yo aquí aplico un corte, entonces hago una línea discontinua alternando segmentos mayores y menores y ahora marco aquí una flecha. La flecha puede ir de este lado o de este. Lo voy a colocar de este. Otra vez línea a 45 grados, pero las flechas más grandes que las flechas de las cotas, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es cortar realmente este objeto por un plano que viene por aquí. Quito este trozo y represento lo que se ve ahí detrás. Entonces, lo que se ve ahí detrás, hago un giro a 90 grados y ya tengo ese corte que realmente es un corte, pues como decíamos, total, porque corta enteramente la pieza, ¿no? Entonces ya vengo por aquí y digo, bueno, el corte produce esto, realmente. Como vemos aquí, no corta al cilindro, ¿no? La altura es esta, la pondré aquí. Y esta es la pieza ya cortada, ¿no? Me acerco. Bueno, si esto era simétrico, aquí también debe llevar el eje de simetría y respecto a la línea horizontal, marco aquí las líneas a 45 grados, vaya, equidistantes, cosa que ahí no, es que el trípode delante. Bueno, pues ese sería un corte donde me deja ver que aquí hay una semicircunferencia y que por tanto me deja ver lo de atrás. Lógicamente, por aquí detrás, como al final es hueco, ya no veré esta línea, ¿no? Con lo cual eso queda incompleto. Si aquí de repente intercepta un pequeño cilindro hueco, pues ese cilindro, como pasa por ese plano, tendrá que verse aquí hueco, ¿no? Y el corte, las líneas estas del rayado se interrumpen ahí, ya que ese es un hueco, ¿no? Entonces marco aquí estas líneas, las voy a marcar de mayor grosor, pero ya sabemos que estas son líneas finas, ¿no? Y el cilindro lleva aquí su eje de revolución, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, es un corte que corta toda la pieza, por tanto es un plano de corte total, aunque no coincida con ningún eje de simetría de la pieza, que realmente no tiene simetrías, esta pieza, simetrías totales, no, tiene partes simétricas. Decíamos, si esto está centrado, pues sí, podemos poner un eje para indicar que esto está centrado, esto en este rectángulo, esto, pero lógicamente esto es asimétrico y esto también, ¿no? Bueno, vemos que gracias a esto pude verificar que efectivamente esto era un trozo con un hueco cilíndrico, ¿no? Bueno, pues el corte total lo puedo hacer en cualquier dirección. Ahora si de repente vamos a hacer algo así para que se vea. Incluso puedo alternar con
pues con un corte total auxiliar, no. Imaginemos, por ejemplo, voy a poner aquí esto. Bueno, pues me interesa, aunque no estaría nada claro, me interesa hacer un corte que pase por este punto y por este. Marco aquí los ejes para esta circunferencia y aquí marco, pues por ejemplo, en discontinuo, ¿no? Bueno, me acerco. Entonces yo puedo hacer un plano que pasa por aquí, es lo que se llama un corte, que en este caso parece que va a ser total. Bueno, no está claro que sea total, no es un corte oblicuo, no se viene haciendo. Podría hacer un corte hacia aquí y representar este trozo de la pieza para que se vea esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver mejor una variante donde se ve en una pieza realmente lo que es un corte total auxiliar, porque ahí realmente no lo sería, ¿no? El corte total auxiliar es una variante respecto al anterior. Imaginemos que aquí tenemos un cilindro y aquí un cilindro hueco. Y ahora, por ejemplo, tenemos aquí una circunferencia y aquí enlazado con esto. Bueno, pues esto, ahora de repente la pieza, por ejemplo, está colocada de esta manera y no en planta. A ver, que esto lo voy a hacer más circunferencia. Está colocado de esta manera porque realmente la pieza, por ejemplo, puede seguir por otro lado. Imaginemos que, vamos a hacerlo con arcos de circunferencia, porque para eso lo tenemos, ¿no? Entonces coloco aquí, a ver, esta circunferencia, por ejemplo, coloco aquí otra mayor y coloco aquí esta menor. Es que viéndolo desde aquí es una morfosis pura, o sea, una distorsión total. Bueno, tenemos este eje y de repente la pieza, pues hacemos, por ejemplo, que tenga aquí un arco tangente y venga por aquí. Y sea algo como esto, ¿no? Entonces, esto es aquí, deja otra circunferencia tangente y aquí esto continúa por aquí. Vale. Bueno, pues esta pieza realmente, si hago un corte por aquí, pues realmente va a ser un corte total de la pieza, pero si hago una variante, cojo este plano y digo, bueno, pues el corte ahora transformo, pongo aquí la línea de mayor grosor y pongo aquí las flechas, una y otra, pero estoy haciendo ya un corte total que corta enteramente la pieza y es auxiliar, ¿no? O sea que el plano de corte no es paralelo a un plano de proyección, esa sería la clave, ¿no? Aquí, en este caso, en una circunferencia siempre ponemos los ejes ortogonales. En este caso, como este es el eje de dirección de las dos circunferencias, el eje en este caso sigue esta dirección, ¿vale? Y ahora aquí, si hay un eje de simetría, también lo marcamos hasta donde llega, más o menos hasta aquí. Bueno, pues esa sería ya la pieza y el corte me va a indicar ahí cómo es realmente. Pues por ejemplo, ahora aquí una paralela a esta línea, ya que debe ser eso paralela al plano de corte, y ahora de repente esto viene por aquí hasta aquí. Tendría que poner ahí encima del dibujo para que fuera coherente. Entonces voy a hacer esto viene por aquí y ahora esto va a tener un hueco. Vamos a hacer que, por ejemplo, sea así. Vamos a completar aquí esto así. Entonces el cilindro viene hasta aquí y ahora está cortado por aquí. Vamos a hacer también esto completo. Entonces este cilindro viene hasta aquí. Como es un corte meridiano por la mitad de la pieza, pues realmente está cogiendo este punto, ¿no? Con lo cual la circunferencia completa aquí define el contorno de esto. Como digo, ya como estoy muy lateral, ya no sé si esto está encima o... Bueno, pues este sería el corte. Ahora me deja ver ahí el hueco, que como es corte se convierte en continuo, ya no es discontinuo, y aquí también me deja ver el hueco, por ejemplo, que ese hueco que llegue hasta aquí. Marco los ejes y los ejes. Lógicamente los ejes van a coincidir con la dirección de esto, lo digo porque... Bueno, pues esto es lo que se llama un corte total auxiliar, porque realmente, aunque es total de la pieza y no hay más partes de la pieza por aquí, no corresponde, por ejemplo, a un alzado de la pieza. Aquí el alzado de la pieza no nos da buena información, ¿no? Porque esto realmente lo vemos pues con una medida mucho menor, ¿no? En cambio aquí, en este corte total auxiliar, recordamos que esta línea debe ser paralela a esta, y todas estas perpendiculares, claro, viéndolo aquí ya lo veo pues muy torcido, ¿no? Bueno, ya no tiene arreglo. Entonces, ya digo, estoy muy lateralizado y estoy dibujando con bastante distorsión. Hago el rayado,
es un croquis, o sea que me vale que esté mal hecho. Bueno, y ya tengo entonces completo ahí lo que sería un corte total auxiliar, ¿vale? O sea que en realidad es una vista auxiliar incorporada al corte, realmente. Ya sabemos que una vista auxiliar, imaginemos que una pieza sea así, era lo que hacíamos en el cambio de plano. En esta figura es una pieza como esta, y de repente le falta este trozo. Si yo quiero saber en verdadera forma, esta cara, pues bueno, una cosa que puedo hacer, ya sabemos que esto es la planta y alzado de la pieza, ¿no? Una cosa es, la puedo proyectar aquí en un plano que sea paralelo a esta línea, con lo cual proyecto esto y ya tengo aquí, con esta altura, tengo esa cara en verdadera forma. Ahora proyecto esto y proyecto esto, y luego proyecto la discontinua, ¿no? Gracias a esto es una vista auxiliar, una nueva proyección, un cambio de plano que llamamos, ¿no? Si esto es el alzado, pues esto es el nuevo plano sobre el que se proyecta, ¿no? También ortogonalmente y manteniendo las alturas, ¿no? Bueno, pues eso sería un corte auxiliar, como decíamos, al mismo tiempo total. Podríamos hacer otro tipo de corte, que es el corte con giro, ¿no? Bueno, el corte con giro se utiliza menos, es más difícil de entender, y bueno, a ver si ya vamos rápido. Imaginemos que una pieza pues tiene, por ejemplo, aquí un cilindro, aquí otro cilindro, y de repente tiene aquí otro cilindro, o hueco, o lo que sea, ¿no? Y la pieza es así. Bueno, pues yo puedo hacer un corte con giro, marco aquí los ejes. Al llegar aquí, esto lo puedo seguir un poco, y esto también, correspondiente a esta pieza. Y ahora digo, bueno, pues el corte lo voy a hacer por aquí, marco entonces la flecha aquí, marco la flecha aquí, ¿no? Vale. Y por último, pues ya digo, bueno, pues esto aparece aquí según esta dirección, y esto me lo representa tal cual. Entonces viene por aquí, ¿no? Esto, como coge este trozo y en realidad va a ser este radio más este, o sea, va a ser la circunferencia completa. Imaginando que sea toda la pieza igual, cogemos ahora, como vemos, es esta medida, ¿no? Esta medida es la que debemos pasar mediante giro aquí, o sea que esta medida es la que aparecerá aquí, ¿vale? O sea que esta medida a partir de aquí aparece aquí. Con lo cual aparece este hueco, aparece el hueco este cilíndrico y aparece este otro aquí. Al hacer el giro vendría a parar aquí, ¿no? Bueno, pues sería este hueco, por ejemplo. Bueno, pues el rayado luego, igual que en todo, y ahí tenemos un corte con giro, ¿vale? Y marcamos aquí los ejes de simetría, ¿no? O sea que realmente el eje de giro aquí va a quedar más grande, porque estamos poniendo esto más esto de aquí que viene aquí y lo proyectamos aquí arriba, ¿no? Con lo cual esto viene aquí y la pieza se representa de una forma más grande, ¿no? Bueno, teníamos luego los cortes con planos paralelos. Si por ejemplo una pieza tenía huecos en distintos puntos, por poner un ejemplo, ¿no? Me interesa interceptar aquí este hueco, aquí este, y por ejemplo vamos a poner aquí este. Bueno, puedo cortar en distintas direcciones, entonces vengo por aquí, cambio la dirección, dos líneas gruesas, aquí dos líneas gruesas, y aquí una línea gruesa y aquí una línea gruesa. Hago aquí las discontinuas, y marco aquí todas las flechas, lo estamos haciendo de este lado. Bueno, fijaros, un fallo importante es que cuando se hace este corte, voy a representarlo aquí en el alzado, traigo por aquí la vista, ¿no? Bueno, pues este plano intercepta aquí un cilindro hueco, por ejemplo, esto un trozo de prisma y aquí otro prisma distinto, ¿no? Bueno, de repente este prisma aquí tiene otro hueco cilíndrico, pues tendría que verlo aquí, ¿no? O sea, llega hasta la mitad y luego tiene un hueco cilíndrico. Bueno, realmente los planos de corte, un corte total por planos paralelos, intercepta a mí lo que me interesa. Y ojo con esto, al cambiar de dirección no se marca esta línea. Esta línea no se marca, o sea, eso es totalmente incorrecto, ya que esto es imaginario, ni se marca aquí el cambio de dirección, ¿no? O sea, simplemente se hace el rayado sin más, ¿no? Bueno, y por último, si los huecos pues son simétricos, pues se marcan los ejes de simetría, 1,
otro, etcétera, ¿no? Lo mismo aquí donde corresponda, ¿no? Aquí corresponde con esto, pasan por el medio, lógicamente, porque yo si paso esto por una esquina de la circunferencia, el corte este no me dice nada, ¿no? Tiene que pasar siempre para un cilindro, y para otras figuras se supone que pasarán por los ejes de simetría, entonces aquí habría que marcar los ejes también, ¿no? Bueno, corte por planos paralelos, marcamos esto y no marcamos estas líneas de cambio de dirección de los planos paralelos, ¿no? Bueno, y ya vamos a ir acabando. Quería ver también el tema de roturas para diferenciarlo, ¿no? Recordamos que podemos hacer varios cortes, y ahora queremos hacer otros en otra dirección, pues poner por aquí en otra, o hacer con giro. Podemos combinar varios tipos, ¿no? O sea que no me impide a mí hacer estos planos y otros por otro lado, el corte por donde yo quiera, ¿vale? Bueno, pues ese es un corte por planos paralelos. Teníamos luego el de cuadrante, y vamos a ver ya para terminar uno. Bueno, tenemos cortes de detalle, por ejemplo, y cortes parciales, ¿no? Imaginaros que un objeto queremos mostrar el interior, y el objeto, por ejemplo, viene por aquí, es un cilindro, otro cilindro, pero este cilindro tiene un hueco, ¿no? Y ese hueco queremos mostrar el interior, pero no queremos cortar más trozos de la pieza. Bueno, pues mostramos aquí el interior del cilindro, tiene luego aquí un cono, ¿no? Y marcamos aquí el eje de simetría, ¿vale? Bueno, pues esto realmente es un corte, pero esto no está cortado porque aparece esta línea, entonces hago aquí una línea irregular, ¿vale? Bueno, pues es lo que se llama un corte parcial, ¿no? Es como si le arrancáramos ahí esa esquina, ¿de acuerdo? Vale, le estamos arrancando ahí ese trozo, con lo cual es un corte parcial. Eso quiere decir que cogemos el cilindro, cogemos el cilindro, que sería, voy a hacerlo aquí, tenemos el cilindro, aquí el cilindro hueco, y de repente decimos, bueno, pues aquí viene el cilindro y luego el cono, ¿no? Bueno, pues le quito aquí la mitad, y al llegar a cierto punto interrumpo el corte, con lo cual me queda este trozo cortado, y aquí irregular a mano alzada hago esta línea, y entonces ya digo, bueno, pues esto es lo que se ve en el interior a la mitad, ¿no? Se ve aquí este arco y se ve este, ¿no? Y esto interrumpido. Entonces ahora el cilindro completo continúa por aquí un poco más, ¿vale? Y ahora tendrá luego el otro cilindro, por ejemplo, si son concéntricos, lo que sea. O sea que en realidad le estoy arrancando un trozo, ¿no? Esa sería la clave. Es lo que se llama un corte parcial. Se pueden hacer varios en una pieza. Si aquí tiene otro hueco, por ejemplo, pues puedo hacer aquí, quitarle este trozo y decir, bueno, pues aquí tengo, es otra pieza, por ejemplo, y lleva el rayado 45 en la otra dirección, y aquí tengo otro corte parcial que me deja ver el interior de la pieza, ¿no? Hay otro tipo de corte que es el de detalle, ¿no? Y es aquel que podemos mostrar una parte del objeto, podemos también cambiar de escala, y aparece con las líneas interrumpidas, ¿no? ¿Qué significa? Pues por ejemplo, si yo tengo aquí un elemento y aquí aparece discontinuo, un objeto, una semiesfera o lo que sea, o aquí un casquete esférico, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí ese detalle y es de una pieza grande que está toda dibujada, ¿no? Bueno, pues me interesa representar esto, pero no como aquí, hacerlo con una pequeña línea irregular a mano alzada, ¿no? Lo que era un corte parcial. Me interesa hacerlo de forma detallada, pero inacabada. Entonces, no hago esa línea y lo demás es igual. Entonces, haría algo como esto. Represento esto, por ejemplo, hasta aquí. Ahora hago la línea continua. Hago esto, me deja ver la línea de atrás, hago el casquete esférico, hago el eje, y ahora hago aquí líneas discontinuas que estén todas alineadas, ¿no? En el borde, ¿no? Bueno, pues esto es realmente lo que se llama un corte de detalle, ¿vale? Realmente he representado esto, ya digo, también se puede hacer a otra escala, y lo que estoy haciendo es representar pues lo mismo que aquí, pero realmente no está integrado en la pieza, está en este caso aparte. Por eso decimos que es un corte de detalle, como cuando se hace una ampliación, ¿no? Y luego va a la escala, y esto debe ser pues mejor recortado, ¿vale? Bueno, por último solo decir, y ya concluimos, que hay piezas que no se rayan, por ejemplo bulones, tornillos, ejes, rulones, pasadores, chavetas, ¿no? Entonces veréis, por ejemplo, un tornillo con su representación normalizada, por ejemplo,
tal y como se representa según la normativa, con ahí el paso de la rosca, etcétera. Bueno, pues va rayado toda la pieza, pero el objeto este no va rayado, ¿no? Entonces son objetos que se representan siempre sin el corte. Entonces ya digo, puede ser un eje, puede ser un roblón, una chaveta, un pasador, cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer este corte que corresponde a una sección abatida o girada. Tenemos, por ejemplo, dos circunferencias concéntricas, ¿no? Vamos a ponerlas aquí. Y ahora esas dos circunferencias concéntricas son tales que están enlazadas, por ejemplo, aquí con otra circunferencia. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Entonces hago aquí las dos tangentes, así se entiende mejor, todo ya con plantilla, ¿no? Y tengo esta pieza, ¿no? Bueno, una vez que tengo esta pieza, pues aquí hago líneas, por ejemplo, líneas que sean equidistantes, ¿no? Pues por ejemplo por aquí y por aquí. Bueno, pues tenemos esta pieza. Como siempre se exige que los ejes de simetría respecto a los centros, la pieza tiene enteramente este eje de simetría, es simétrica, por lo tanto respecto a este eje debo poner por aquí un eje todo, que significa que este lado, si lo doblo, es igual que este, ¿no? Y aquí tenemos una circunferencia, por tanto pongo el centro con sus ejes, por el centro sus ejes, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, tenemos ya las dos circunferencias y ahora hacemos un corte que pasa por aquí. Entonces el corte lo hacemos aquí transversal, entonces haremos otra línea que sea también paralela a estos ejes, ¿no? Entonces vengo aquí y siguiendo la misma dirección corto a la pieza por aquí. Marco la posición del eje también con líneas discontinuas, alternando segmentos mayores y menores, y para que se entienda mejor, pues lo vamos a hacer en línea en color rojo, ¿no? Bueno, pues pasará por este punto, porque es un punto de la pieza, pasará por este punto y necesariamente la línea que venga por aquí va a pasar a esta altura, ¿no? Entonces hago aquí una línea perpendicular y aquí también una línea perpendicular a ese eje, y ahora la que viene por aquí, voy a hacer aquí, por ejemplo, este grosor. Y ahora al llegar aquí, pues este mismo grosor es el que va a aparecer todo por aquí. Vale. Entonces decía, este grosor, el que aparece aquí en el corte, es el que tiene esto, realmente es este, y aquí exactamente igual. O sea que este mismo grosor del corte es el que aparece aquí. O sea que aquí se verá por fuera y aquí se verá por dentro ese triángulo. Y como es un corte, pues un rayado a 45 grados, ¿vale? Con líneas finas equidistantes. Bueno, pues esto es lo que se llama una sección abatida. Recordamos que la sección es la interferencia del plano de corte con la pieza. Eso quiere decir que la pieza realmente pues tiene esta forma, o sea, tiene esa forma de H, una forma de H así, si ya la vemos en 3 dimensiones. O sea que realmente si la cortamos, pues hace algo como esto, ¿no? Aquí hago una línea irregular, lo que se llama una rotura, ¿no? O sea que en realidad el corte por aquí de la pieza tiene esta forma, ¿no? Es lo que me está diciendo eso. Pero cada vez se estrecha más, ¿no? O sea, esto se va estrechando, ¿no? Por tanto, como se estrecha, aquí lo que interesa es que en este plano de corte, pues esta línea es perpendicular. O sea, lo que no puedo hacer es hacer una H siguiendo estas líneas, ¿no? Una H así, ¿no? Pues esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en este plano de corte, esta línea que tenemos aquí, esta línea es en realidad perpendicular a esta. O sea que al girarla sigue siendo perpendicular, ¿no? Bueno, o sea que no se puede hacer esa H con esta forma, ¿no? Siguiendo las líneas de esa pendiente, ¿no? Bueno, sección abatida, que consiste simplemente en hacer la sección en el mismo lugar de la pieza donde se produce, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un diseño, imaginaros una lámpara, o vamos a poner un cubierto, imaginaros que este es un cubierto, una cuchara.
Bueno, pues yo puedo representar la cuchara, por ejemplo, en un alzado. Imaginaros que es la vista más representativa, la que mejor se me entender. Digo, bueno, pues el alzado de la cuchara es este, por ejemplo. Bueno, decíamos que íbamos a representar esto con secciones abatidas. Bueno, es una cuchara. Como vemos, es una forma muy fácil de entender cómo es la pieza, sino imposible, totalmente imposible, ¿no? Porque empezar a hacer proyecciones de esto nos volveríamos locos y no resolveríamos. Entonces, yo puedo hacer aquí secciones ortogonales, de manera que al llegar aquí, lo voy a hacer más grande para que se vea, imaginemos que es esto, hago esta sección y digo, bueno, pues la sección de la cuchara es esta. Lógicamente tendrá formas redondeadas para que sea agradable al tacto. Y el grosor este coincidirá con esta línea, ¿no? Y esto es perpendicular al eje longitudinal de la pieza, ¿no? Con lo cual la sección abatida aparece así, aquí, ¿vale? O sea que ya es un corte por aquí y luego un giro de 90 grados, nada más que eso. Lo habéis visto también en los ganchos muchas veces representan distintas secciones, ¿no? Y en esas secciones vemos la forma que tienen, ¿no? Para que sean más resistentes. Eso está muy estudiado, ¿no? Lógicamente en una cuchara no hace falta hacer estudio ninguno de eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí interesa es saber, pues en un plano, a la hora de diseñarla, qué tipo de secciones va a tener, ¿no? Bueno, sección abatida o sección girada, ¿no? Bueno, nunca se interrumpen las líneas, o sea, yo no podría interrumpir aquí la línea en una sección abatida, no puedo decir, es que esto me tapa, no, es que esa línea existe y hay que marcarla, aunque interfiera con las líneas finas del rayado de la sección, o sea que eso es obligado, ¿no? Luego hay otra cuestión, es si por ejemplo tenemos un nervio de una pieza. Un nervio es cuando tenemos, por imaginaros, un cilindro que está unido a un prisma, ¿no? Bueno, pues ese cilindro, para tener más fortaleza, pues tiene aquí esta especie de prisma en forma de cuña, ¿no? De esta manera, pues la sujeción es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, cuando cortamos esto, podríamos hacer un corte total de la pieza, venir por aquí, cortarlo todo, aquí longitudinalmente llega hasta aquí, ahora corta el nervio, viene por aquí, y que la pieza termine aquí, pues termina aquí el corte, ¿no? Eso quiere decir que el corte sería esto, ¿no? Vamos a hacer que el cilindro termine aquí, y entonces nos quedamos solo con la mitad de la pieza, la mitad cortada. Bueno, pues exige que realmente... Bueno, yo voy a explicar aquí los dos tipos de sección, la sección abatida, ¿no? Si yo, por ejemplo, me quedo con esto, fijaros que aquí en este caso voy a cortar esto y esto lo voy a dejar tal cual, o sea, los nervios no aparecen con el rayado, ¿vale? O sea que pongo aquí el rayado del corte que opero, pero la normativa me dice que el nervio no se raya, ¿vale? Eso quiere decir que en un alzado pues pondría el corte y luego pondría el nervio y luego pondría todo esto con el rayado correspondiente, pero no pondría esto cortado, ¿vale? Realmente pasa el corte también por la mitad del nervio, pero por convenio los nervios no se cortan, aparecen así como si estuvieran completos, vamos, ¿no? Y luego habrá que marcar el eje de simetría y si hay alguno más también, ¿no? En todo caso, estábamos hablando de la sección abatida. Bueno, pues en vez de hacer todo esto, me interesa a lo mejor mostrar que el nervio tiene cierta forma, por ejemplo, que va a estar en contacto con alguien que lo va a coger o que puede pasar una mano cerca, entonces debe ser redondeado por los bordes. Bueno, entonces la forma de representarlo, represento, si quiero, no necesito a lo mejor romper lo otro lo dejo tal cual como aparece aquí, o sea, no hago el corte de la otra pieza, ¿no? Y el nervio que aparece aquí ya lo pongo y ahora hago una sección aquí que pasa por este plano de corte, como vemos es perpendicular, un corte aquí y girado, de manera que me deja ver que el nervio, por ejemplo, es redondo y continuaría recto por aquí, ¿no? Y es simétrico respecto a ese eje de corte, marcando ahora respecto al horizontal las líneas a 45 grados, ¿vale? Bueno, pues ese sería... Bueno, realmente aquí las líneas a 45 grados se hacen respecto a este eje, ¿no? Ojo con eso, que no siempre es respecto al eje de corte. Entonces esta línea, esta y esta van a 45 grados respecto a este eje, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Que realmente la pieza, pues si hacemos el cilindro, a ver,
Si hacemos el cilindro, el nervio, aquí tenía el hueco cilíndrico, el nervio que venía por aquí, en vez de ser prismático, pues va a ser un nervio que aquí haga una forma de circunferencia, que se enlaza ahora al cilindro, con lo cual será una curva alabeada. Y ahora ya baja recto, ¿no? Entonces esa curva labiada, al seccionarla aquí por un plano perpendicular, ahora esto baja recto, o sea que a partir de aquí ya bajaba recto, venía por aquí, entonces decía, y ahora esto es redondo también, ¿no? Entonces al hacer un plano de corte, que lo representábamos aquí en rojo, que es perpendicular a esta forma, genera aquí esta forma circular, ¿vale? Y como vemos aquí está interrumpido, ¿no? O sea que es parcial, ¿no? Y ese sería el corte, ese trozo de esa forma cilíndrica enlazada a un prisma, ¿no? Luego a partir de la curva ladeada bajaría aquí ya la línea en vertical, ¿vale? Bueno, pues esa sería una sección, ¿no? Una sección girada a 90 grados, por eso se llama sección girada o abatida. La sección se gira hasta que coincida con uno de los planos de proyección, ¿no? Vale. Vamos a ver otro ejemplo, es la sección abatida, esta es la abatida, la sección, por ejemplo, desplazada, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un objeto, imaginemos, por ejemplo, este objeto, vamos a representarlo así, no voy a representar otra vista, sí voy a hacer, por ejemplo, que tenga aquí esto y, por ejemplo, aquí esto. Bueno, esta pieza en principio no sé cómo es, voy a poner aquí un alzado. Bueno, vamos a olvidarnos del alzado, nos quedamos solo con la pieza esta. Me interesa solo saber cómo es este trozo, no voy a dar información, entonces olvidaros de esto, tenemos solo esto, ¿no? Bueno, pues yo puedo hacer un corte por aquí, lo vamos a hacer, recordamos, para hacer el plano de corte vamos a hacer la línea por donde pasa el plano, entonces sería esta, por ejemplo. Y ahora aquí al final se convierte en una línea de mayor grosor y ahora las flechas las podemos poner de este lado o de este otro, ¿no? Entonces las marco por aquí, líneas perpendiculares, recordamos que estas flechas son mayores que las de cota y son triángulos y los vemos de cerca que están llenos de tinte y tienen una abertura de 15 grados, ¿vale? Entonces hago un corte por aquí y ahora realmente cuando corto la pieza por aquí produce una sección que ahora coloco aquí girada 90 grados, ¿no? Entonces digo, bueno, pues por ejemplo la sección por aquí corta aquí, entonces ¿esto realmente qué era? Bueno, pues al hacer el desplazamiento veo que tenía ahí un plano inclinado hasta aquí, ¿no? Y ahora al llegar aquí abajo, pues la pieza termina aquí. ¿Y qué era esto? Pues que realmente tenía aquí un hueco cilíndrico, ¿no? Esta línea sobraría, con lo cual nos quedaríamos solo con esto. O sea, esto realmente es el resultado final. O sea que esta sería la sección de la pieza y aquí ponemos entonces el rayado, recordamos respecto a esta línea, a 45 grados. Líneas equidistantes finas, ¿vale? Bueno, pues ese sería el corte de la pieza, que quiere decir que realmente la pieza, si la giramos un poco, pues vemos que efectivamente tiene esa sección así. Y llega un momento en que este plano termina, ¿no? Y entonces podría ser algo como esto, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tenemos esto que es prismático, esto que es un plano inclinado y luego aquí el cilindro hacia atrás, ¿no? Entonces, lógicamente, tanto si cortamos aquí como si llegamos al final y ahora esa sección la giramos aquí 90 grados, aquí marcamos un eje de simetría para esto, para mostrar también dónde está el centro, y tenemos esta sección de aquí, pues será igual que esta forma y será igual que este trozo, ¿no? Y ya digo, una vez que hemos cortado la pieza la desplazamos y la giramos, ¿no? Por eso se llama sección desplazada, ¿vale? Entonces, la hacemos a la altura que queramos, pues para interceptar lo que queramos cortar, ¿no? Cuando una pieza es muy compleja se le pueden hacer distintas secciones. Era lo que decíamos, por ejemplo, de la cuchara, ¿no? Hay piezas, ahora después de esto veremos superficie, una superficie de evolución es aquella que tiene distintas secciones, ¿no? Entonces imaginamos el ala de un avión, está diseñada para que el objeto pueda volar y tiene una forma bombada
con esta sección, ¿no? Abajo puede ser plano, aquí conviene que esté algo redondeado, o puede tener ligera curvatura, pero siempre debe estar más abombado por arriba, ¿no? Para que haya diferencias de presión, ¿no? Y que por tanto por el efecto Venturi provoque aquí menos presión y por tanto más velocidad en las partículas, ¿no? Habiendo más presión abajo, pues entonces vuela, ¿no? Hace que vuele. Lógicamente el ala no es igual aquí que más hacia aquí, que se va poniendo más fina, va cambiando el diseño, ¿no? Bueno, pues quien dice un ala es que cualquier objeto, casi todos los objetos son objetos de superficies de evolución, o sea que evolucionan de una curva a otra. Si por ejemplo tenemos un barco, vamos a hacer así, por ejemplo, vamos a darle aquí la curvatura, no vamos a darle tanta curvatura así. Un barco tiene superficies, a ver, vamos a hacerlo aquí, una superficie bastante compleja, es algo como esto, ¿no? Vamos a darle ahí máxima curvatura. Obviamente un barco tiene secciones muy diferenciadas, ¿no? O sea, tenemos la parte frontal y aquí tiene unas formas. Si hacemos planos transversales de corte, todos estos planos ahora se van abriendo y cada vez se va haciendo más cóncavo, ¿no? Pero estos de aquí, pues, son casi líneas que salen tangentes de aquí, ¿no? Pues obviamente es una superficie de evolución porque evoluciona a curvas distintas y suaves, ¿no? Y ahora aquí tiene este saliente hacia abajo. Según la velocidad que coge el barco, pues tendrá distintos diseños, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo de superficie de evolución que a la hora de dibujarlo deberíamos diseñar y marcar, pues, los distintos cortes tal y como aparecen, y por tanto tenemos otro caso de secciones desplazadas y bueno, a veces hasta batidas, pero bueno, no se suele dar el caso, ¿no? En este caso se hacen esas secciones que se marcan con lo que diríamos líneas de nivel, ¿no? Todo el mundo ha visto los barcos siempre que en un alzado pues marcan, hay varias formas de hacerlo, marcan distintas líneas, pueden ser horizontales, verticales, pero siguen la curvatura del objeto. Hay secciones transversales, hay secciones longitudinales, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de que se podrían ahí calcular distintas secciones bien desplazadas o bien giradas o bien independientes, abatidas, proyectadas, giradas, etcétera, ¿no? Bueno, pues casi todos los objetos que vemos por ahí, como tienen este tipo de superficies, un coche, un avión, un barco, una mesa, pues la mesa vale por separado, tiene prismas, pero en conjunto son superficies de evolución. Ya no digamos una tontería, una cosa elemental, un diseño muy básico, por ejemplo un tenedor. Un tenedor tiene unos salientes y luego esos salientes pasan a ser una sola forma y luego esa forma se estrecha, como vemos. Ahí podríamos hacer muchas secciones para el diseño, ¿no? Aquí hay 4 secciones distintas, aquí hay otra sección, aquí hay otra distinta, y podríamos pues abatirlas, ¿no? O bien hacer cortes y desplazarlos, ¿no? Cuando se quieren hacer muchos cortes hay que desplazar. Cuando se quiere hacer alguno, pues la podemos hacer como aquí. Esta es una sección desplazada, ¿no? Vamos a ver, con muchos cortes los puedo hacer desplazadas, ¿no? Ahora bien, con secciones giradas no puedo hacer muchos, ¿no? Pues si tengo el gancho y quiero cortar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tendría que empezar a desplazarlas todas, porque si empiezo a poner aquí todas las secciones abatidas o giradas, se solapan unas con otras, ¿no? En el momento en que hago un corte, tengo aquí esta sección, se corta con esta otra, ¿no? Entonces, cuando hay secciones abatidas o giradas, pues bueno, se puede hacer 2, 3, 5, 6. Ahora, cuando ya van a ser muchas, debemos utilizar el artificio de la sección desplazada, ¿vale? Bueno, las secciones tienen siempre sus ejes, tienen las líneas A45 respecto a la línea de corte, y hay otra forma también de trabajar para entender pues, los diseños, pues por ejemplo, con lo que se llama una rotura, ¿no? La rotura lo único que hace es ahorrar el espacio, ¿no? Imaginaros una farola. Una farola pues puede tener un diseño como este, tiene un palo que abajo es más ancho en la base y según se acerca hacia arriba pues se va haciendo cada vez más estrecho hasta llegar arriba de todo, ¿no? Lógicamente en un plano no vamos a poner todo esto porque nos queda todo muy pequeñito. Bueno, pues hay un truco para hacer esto, ¿no? Y es el siguiente. Y para eso vale una rotura, ¿no?
sea, para ahorrar espacio. Imaginaros que la base es esta, ahora tenemos el eje de simetría, y de repente la base empieza por aquí y se va estrechando poco a poco. Bueno, pues imaginamos por aquí un corte y hacemos una especie de lemniscata. Lemniscata es esa curva en forma de infinito, ¿no? Algo como esto, ¿no? Entonces, para indicar que esto tiene una forma de revolución, sea cilíndrico, sea cónico, o sea, pues parabólico, bueno, parabólico, en paraboloide circular, cualquier superficie compleja, ¿no? Pues esto de repente se va estrechando, imaginemos que sea un cono, entonces es una línea recta de contorno, si es un paraboloide es una parábola de revolución, ¿no? Un paraboloide circular, ¿no? Sería algo como esto. Lógicamente, como pierde curvatura, todas las parábolas son iguales, pues vale para el frontal de un misil, pero no vale para una farola, ¿no? Entonces, para una farola haríamos esto, y si lo hacemos entero, ya digo, necesito 7 folios para hacer esto, pero gracias a que conozco el artilugio de... Aquí ya empezaría, por ejemplo, la farola, aquí donde se estrecha esto, y aquí ya pongo el diseño de la farola, lo que tenga, ¿no? Bueno, pues esto, aquí tengo el hueco, fijaros que donde pongo aquí esto, pues aquí lo pongo en el lado contrario, ¿no? Eso quiere decir, esto queda de este lado, pues aquí queda de este lado, así. Entonces hago esto así. Y el rayado, pues a 45 grados, me indica que esto es un corte, por supuesto, en este caso imaginario es el caso de la rotura, ¿no? Que bueno, se parece, se puede decir también que se estudia dentro de los cortes y es también un tipo de corte, pero como vemos es una cosa distinta, ¿no? Bueno, esto en el caso de que fuera una superficie cónica, la rotura, me ahorro el espacio. Si fuera cilíndrico, pues igual. Por ejemplo, este bolígrafo, quiero diseñar con todo detalle la punta es muy diferenciada, tiene esto, luego tiene la parte metálica, etcétera, y a partir de aquí y hasta la parte superior es exactamente igual. No tiene sentido que haga eso hasta el final. Entonces, donde empieza a hacerse cilindro, que bueno, que realmente no es un cilindro, es una forma, un prisma poligonal con bordes redondeados, pero bueno, imaginemos que sea un cilindro. Entonces hacemos la forma esta, marcamos el eje de la figura y aquí hacemos lo mismo que aquí, o sea, ponemos aquí esto, donde aquí tiene esto, pues aquí tiene esto, y ahora aquí esto así. Donde aquí entra hacia abajo, o sea, es cóncavo, pues aquí es convexo. Bueno, aquí es cóncavo también, y quiero decir que el sólido superior sería la parte a completar, ¿no? Y otra vez el rayado lo tendríamos aquí a 45 grados, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama la rotura, ¿vale? En los diseños, objetos largos, una silla, tiene a lo mejor las bases, los pies muy largos, pues a lo mejor utilizamos este diseño, ¿no? Luego, claro, cuando se acote, imaginemos que esto, pues es el bolígrafo, termina aquí, luego tiene aquí, pues el tapón, no hago las zonas interiores ni nada, pues cuando le pongo aquí la cota, no estoy acotando este trozo. Lógicamente, si pongo el corte más arriba o más abajo, me saldrá más pequeño o más grande. Aquí en la cota lo que le estoy poniendo es la medida real, ¿no? Real o a la escala que esté. Por ejemplo, esto parece 2,5 veces más grande, ¿no? Le pongo la medida, imaginemos que sea la medida real, pues esto puede ser 14 centímetros, bueno, pues ya le pongo la medida que tiene real si está a escala natural, ¿no? Si no, a la escala que corresponda, ¿vale? Bueno, pues eso, para eso sirve una rotura, y también lo podemos hacer en otro tipo de piezas. Por ejemplo, no tienen por qué ser cilindros, conos o paraboloides o superficies de revolución, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, piezas muy largas, ¿no? Pues un objeto muy largo, imaginaos que esto es un prisma larguísimo que tiene varios metros, y el prisma interesa mostrar que aquí tiene una semiesfera debajo. Bueno, pues este trozo es el que representamos, hacemos una línea a mano alzada, y con esto estamos indicando esta línea irregular, que es una línea de rotura, ¿no? Entonces, la otra parte del ejercicio, del prisma, viene por aquí, por ejemplo, que acabe en algo como esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta línea irregular y esta irregular, que no tienen por qué encajar, o sea, no tiene por qué ser exactamente la parte para encajar, ¿no? O sea, una línea irregular, otra línea irregular, me está mostrando que esto es la pieza que la he cortado de forma imaginaria y he hecho un corte
así con una rotura irregular para mostrar que la pieza es larguísima. Entonces le pongo la medida real aquí, real o a la escala a la que esté, ¿no? Entonces imaginamos que esto está a escala natural y esto mide, por ejemplo, 100 centímetros, pues ya pongo aquí 100. Entonces ya sé que esto mide 100, aunque en mi dibujo mida 3 centímetros, ¿no? Bueno, pues es un recurso para representar los objetos siempre. No se puede hacer esto incompleto, que quiere decir que yo, por ejemplo, no puedo poner algo así, como esto aquí, voy a poner el rayado, y ahora esto, fijaros que es, la parte esta continúa por aquí, pues no se puede hacer así, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso parece que cae de cajón, ¿no? Ese tipo de cuestiones que, bueno, después de ver unos cuantos dibujos, pues ya nos hacemos a la idea, ¿no? Lógicamente, si queremos representar aquí el interior y el interior es hueco, pues habrá que mostrar aquí el hueco y no llevar el rayado, porque el rayado no es la pieza cortada. Entonces será otra lemniscata más pequeña interior, ahí, ¿no? Esa sería la forma de representar. Y si va en discontinua, pues debemos marcar aquí las líneas todas en discontinuo. También habría que hacer esto en discontinuo, etcétera, ¿no? Que bueno, no se viene haciendo. Tampoco se viene haciendo la lemniscata al completo, pero bueno, ya digo, esto ahora por aquí, esto sigue la curvatura y esto seguiría, por ejemplo, el cilindro y por aquí seguiría el cilindro. Se puede poner o no discontinuo la semilemniscata que falta y recordamos que la lemniscata es esta curva, ¿no? Una forma práctica de ver esta curva pues sería en la sección de un toro. Si cogemos un donus y lo cortamos por aquí por un plano vertical, pues sale ahí la lemniscata, ¿no? Sería el toro cortado por ahí. Y es una curva de transición, o sea que una curva en las autopistas para cambiar la dirección de una recta mediante una curva de una forma progresiva, ¿no? O sea, sí que hay un gran salto, una curvatura grande, ¿no? Curva de transición por eso, como la glotoide, que también pierde curvatura poco a poco, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que es la rotura, ¿no? La rotura también se puede representar para los cortes, ¿no? Eso quiere decir que un objeto cortado también puede estar, imaginemos este objeto cortado, tiene un cilindro dentro, ¿no? Y como vemos aquí tiene una rotura, una forma irregular, aquí rayado a 45, y lo continuaríamos, pues bueno, hasta donde termine, pues por ejemplo, hasta aquí. Bueno, pues como vemos aquí también se ha hecho una rotura de la pieza completa y como el cilindro por detrás también se ve este trozo, pues también se marca. Luego habría que marcar aquí el eje de simetría, ¿no? Bueno, ahí vemos un ejemplo donde realmente la rotura también es afectada por el tema de los cortes, ¿no? A veces se representan mutiladas este tipo de piezas, ¿no? O sea que le falta la mitad y entonces lo que se ponen es aquí dos pequeños palitos, ¿no? Entonces sería algo como esto. O sea, represento aquí el cilindro, viene por aquí, ya no represento esto, marco aquí la línea hasta donde venga, entonces marco aquí el eje y aquí pongo las dos líneas, ¿no? Con lo cual estoy indicando ya que ahí realmente pues hay he hecho una rotura ahí y sé que esa forma pues tiene una simetría, ¿no? Podría también hacerlo esto cortándolo más hacia aquí, ¿no? Pero bueno, como ya es una superficie de revolución, pues no conviene hacerlo porque no se entendería tan fácilmente. Hay otro ejemplo, cuando imaginemos que tengo un cilindro y ese cilindro tiene pues aquí un hueco. Lógicamente, como es un hueco en forma de circunferencia, en el momento en que esta circunferencia entra en un cilindro, pues dejará aquí una curva alabeada, ¿no? O sea que se mete un poco hacia adentro, ¿no? Y esa curva alabeada quiere decir que los puntos no están sobre un plano, o sea que no se puede dibujar. Por ejemplo, esta curva es plana, pero si giro el papel es alabeada, ¿vale? Entonces esta es una curva alabeada y si la representamos en un alzado, vamos a hacer el alzado de esto y lo vamos a representar con un corte. Es un cilindro que tiene, por un lado, un cilindro hueco hasta aquí abajo, o sea que este sería el cilindro hueco, por aquí debajo tenemos la base, y aquí otro cilindro, y vamos a hacer que este se enlace a este, ¿no? Así. Este es más pequeño, por lo tanto esto se va a meter hacia adentro.
Bueno, no vamos a entrar en la intersección de dos cilindros, ¿no? Que si tuvieran igual tamaño, pues aquí aparecería en el alzado una cruz, ¿no? Entonces, bueno, en principio nos quedamos con la sección, la proyección en un alzado nos representa el corte. Vemos por aquí esto, lo vamos a convertir en un corte. Podríamos representarlo en un alzado directamente, pues con las líneas de contorno, así, sin más, ¿no? Y ahora estas líneas de contorno aquí, ¿no? Con lo cual quitamos esta línea y nos quedamos pues con esto, ¿no? Tenemos este trozo, tenemos esto y tenemos esto. Y esto sería el corte, ¿no? Bueno, sabemos que el dibujo nos dice que esta curva, al ser alabeada, pues esto aparecería ahí con ligera curvatura, ¿no? Bueno, pues esto no se viene haciendo, ¿no? Recordamos que el dibujo técnico lo que hace es simplificar, ¿no? Y mostrar las cosas pues de forma más sencilla. También por aquí adentro la intersección de los dos cilindros es otra curva, ¿no? Bueno, pues no se viene haciendo, se marca esto recto, no se pone curvo, se pone recto, ¿no? Y esa es la forma de representarlo, ¿no? Lo digo, aquí hice el cilindro más ancho, pero bueno, en el momento en que corte también esta curva es alabeada igual que esta, ¿no? Ya digo, no sería alabeada en el caso de... bueno, hay muchas variables dentro de la intersección de cilindros, ¿no? Entonces, si represento esto, este tipo de cuestiones, pues se representan siempre, ya digo, esto se puede hacer porque es una representación fiable del dibujo, igual que aquí, pero está mejor, la norma dice que mejor representación es si representamos esto perfectamente recto, ¿no? Bueno, pues ese sería otro caso para representar un corte y un corte relacionado, bueno, en este caso con un corte total de la pieza, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo donde se vea, pues, ejemplos de cortes, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una esfera. Ya se nos va el tiempo, ya concluimos en breve. Y esa esfera le practicamos un hueco en su parte superior, un hueco cilíndrico. Entonces, aquí está el hueco cilíndrico. Ese hueco cilíndrico penetra en la esfera y aquí, por ejemplo, hay un hueco semiesférico, ¿no? Bueno, pues esa esfera puedo cortarla por la mitad para ver el interior, ¿no? Entonces, si la corto por la mitad, pues viene por aquí el corte, viene por aquí, y lo que voy a hacer es arrancarle este trozo. Entonces, si le arranco este trozo, aquí me corta el cilindro por la mitad y me deja ver ahí la mitad de la esfera, ¿no? Sí, de esta semiesfera, ¿no? Como el cilindro y la esfera son tangentes, esta línea no existe, y lo que sí, pues aquí existirá el rayado, que es ese corte imaginario, ya que en la realidad la pieza no es así. Y ahora aquí imagino que el corte sigue por aquí de forma irregular, ¿no? O sea que en realidad estoy cortando ese trozo y estoy arrancando ese trozo. Eso quiere decir que la esfera aparecería representada de esta forma. A ver. Vamos a hacer aquí la circunferencia. Bueno, pues es lo que se llama un corte parcial. Entonces tenemos aquí, hemos cortado esto, aquí aparece una línea, lo vamos a hacer grande para que se vea mejor, ¿no? Entonces ya desaparece eso. A ver, que está saliendo fuera. Entonces ya lo vamos a hacer aquí. Entonces tenemos aquí la circunferencia. Hasta aquí vamos a poner aquí el corte, intersección del cilindro con la esfera. Ahí es una circunferencia. Y ahora entra por aquí, vamos a hacerlo como vemos mucho más ancho que aquí. Y ahora tenemos aquí una semiesfera tangente al cilindro, ¿no? Bueno, podemos ver el interior de esa pieza, ¿no? Y ahora aquí lo que hago es representar una rotura, ¿no? En realidad, una línea irregular que me muestre lo que es un corte parcial, ¿no? Lo represento con una línea irregular igual que la rotura y ahora hago aquí el rayado a 45 grados, ¿no? Bueno, pues de esta manera lo que estoy mostrando es efectivamente que el interior de la pieza pues es un cilindro más la semiesfera, ¿no? Bueno, es un tipo de corte parcial, ¿no? Para diferenciarlo del corte de detalle, que sería cuando me quedaría con un trozo, ¿no? Imaginaros aquí, que aquí dentro hay un hueco cilíndrico y termina aquí, ¿no? Y es un prisma esto, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo puedo mostrar el interior para poder acotar la profundidad de esto, ya que no puedo acotar líneas discontinuas, ¿no? Imaginamos, esto es un prisma y este prisma tiene aquí un cilindro hueco.
Bueno, pues la forma de hacerlo es convertirlo en continuo y convertir esto en continuo, hacer lo que se llama el corte total de la pieza por ahí, ¿no? Que puede ser total o no, puede pasar por un eje de simetría, pero bueno, lo que voy a hacer es simplemente un corte parcial de la pieza. Bueno, pues puedo coger esto, si quiero lo pongo aparte o si quiero mismo me lo voy a poner aquí aparte, hago así, convierto esto en continuo, ahora hago el rayado de manera que llegue hasta la misma línea y lo interrumpo donde quiera, también marcando aquí una línea y otra línea, ¿no? Bueno, pues ya veo ahí el interior, lo puedo acotar, entonces tengo un corte de detalle que puede ir a la misma escala o a otra escala, ¿no? Entonces, si esto es un cilindro con eje de simetría, ahora sí que podría acotar la profundidad, que antes no me lo permitía la norma. Puedo decir, esto tiene medida 7 milímetros, por ejemplo, y esto, por ejemplo, como no veo ahí que es una circunferencia, pues lo pongo aquí, amplío esto y pongo aquí diámetro, pues por ejemplo, 5. Recordamos que estas cotas van así en vertical y estas en horizontal. Vale. Bueno, pues esto es lo que se llama un corte de detalle, ¿no? O sea que lo que hace es representar algún detalle, pero no representa el resto, o sea, nos quedamos solo con un detalle, ¿no? Y con ese detalle pues ya nos hacemos cargo de cómo es la pieza, ¿no? Bueno, vamos ya a concluir con un par de cosillas, ¿no? Bueno, uno de los cortes que comentábamos antes más importantes que más se viene utilizando es el corte de cuadrante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que tenemos, por ejemplo, esta vasija. Esta vasija es una superficie de revolución que enlaza una circunferencia, en principio parece que una recta y otra circunferencia, ¿no? Hago un eje de simetría y para hacer el diseño lo que hago es mostrar el interior solo por un lado. O sea, por el interior de la pieza es así, ¿no? Normalmente los diseños de vasijas pues tienen aquí un hueco por debajo, o sea que si nos acercamos pues sería algo como esto, ¿no? O sea que habría que rayar esto a 45 grados respecto a la horizontal. Y fijaros que aquí, en realidad, ahora represento aquí en la planta la circunferencia, las circunferencias que se ven. O sea, tenemos la de mayor grosor, que sería esta, ¿no? Luego tenemos los ejes, es una forma simétrica, ejes para la circunferencia. Estas dos circunferencias, entonces tenemos la entrante y la saliente, estas dos, y habría que representar todos los grosores. También voy a representar solo la externa. La externa viene por aquí. Bueno, vamos a representar también esta viene por aquí, esta queda más hacia adentro, también habría que representarla, o sea que ya vamos con varias, ¿no? Esta habría que representar, o sea, lo que hay que representar siempre son las partes más entrantes, ¿no? Entrantes o salientes, ¿no? Este punto, este, ya no lo vamos a hacer, es el contorno, no se vería desde arriba, es discontinuo, este es continuo, discontinuo, continuo, y habría que ir marcando todas, ¿no? Bueno, no nos importa. Lo que quiero decir es que habría que marcar ahí todas las que se ven, ¿no? Por ejemplo, se ven estas dos, luego se ve esta, que sería el interior, esta no se ve, habría que ponerla discontinua, y bien, bueno. Luego así en plan rápido, porque no nos interesa. Fijaros que aquí en la mitad represento la mitad del jarrón por fuera y la mitad por dentro, no, corte de cuadrante, línea a 45 grados, eso quiere decir que la vasija tridimensional, que es así, por ejemplo, pues le estoy quitando aquí un cuarto de la pieza, ¿no? O sea que le quito este cuarto, ahora este cuarto viene por aquí, y me estoy quedando con este trozo. O sea, me estoy quedando con este trozo, ¿vale? Fijaros que en la proyección en alzado, aquí estaría el eje, en la proyección en alzado estoy viendo esto seccionado, ¿no? Y le he quitado aquí un cuarto. Ojo que aquí no le quito el cuarto, ¿eh? Bueno, pues como le quitamos aquí el cuarto y lo rayamos ahí a 45 grados, pues también le quitamos el cuarto aquí. No, que es un corte imaginario. Entonces, esto no se lo quitamos. Esto aparece entero, pero en el alzado aparece la mitad por dentro y la mitad por fuera. Esta línea, siguiendo la lógica, esta línea parece que existe, pero la norma dice que no se representa, porque es corte imaginario. Aquí por dentro tendríamos la base de la figura. Y bueno, aquí podríamos representar a lo mejor el contorno un poco de la esfera, ¿no?
pero bueno, esto sería en síntesis la vasija, imaginándola en 3D y quitándole el cuarto, ¿no? Entonces representamos aquí para ver cómo es el interior, qué grosor tiene, qué curvatura tiene por dentro, ya que al llegar aquí solo vemos la parte de fuera, aquí vemos solo la parte de fuera, pero aquí vemos el interior. El contorno es una circunferencia que está en un plano, por tanto esta línea es continua hasta el final, pero esta termina aquí, ¿no? Entonces representamos esto está cortado, mitad por aquí, mitad interna, mitad externa. Y ahora puedo acotar la parte interior, porque de esta manera no podía. La norma me exige también que no puedo poner aquí las discontinuas. Cuando hago un corte solo pongo continuas, ¿vale? En el lado que le corresponde. Y aquí está prohibido, no puedo poner, es que estas son discontinuas. No, sí, para eso muestras el corte, ¿no? Para ver cómo es. Entonces aquí lo que se quiere es ver solo la figura por fuera, para poder entenderla mejor, ¿vale?